Marco Aurelio, uno de los emperadores más destacados del Imperio Romano, dejó un legado perdurable en la historia por su sabiduría, liderazgo y filosofía. Nacido el 26 de abril del año 121 después de Cristo, en Roma, Marco Aurelio creció en una familia de alta posición social, lo que le brindó acceso a una educación privilegiada desde temprana edad. Su abuelo, Marco Anio Vero, había sido cónsul en el año 97 después de Cristo, mientras que su padre, Marco Anio Vero, también desempeñó importantes cargos en el gobierno romano. Esta ascendencia política y cultural moldeó los primeros años de Marco Aurelio, quien desde joven mostró un interés notable por el estudio de la filosofía, la literatura y las artes. La educación de Marco Aurelio estuvo marcada por la influencia de destacados pensadores de su época, especialmente el filósofo estoico Junio Galión, quien se convirtió en su mentor y guía intelectual. Bajo la tutela de Galión, Marco Aurelio profundizó en los principios de la filosofía estoica, que enfatizaban la virtud, el autocontrol y la aceptación serena de las circunstancias externas. A medida que Marco Aurelio avanzaba en su formación, también se involucró en asuntos políticos y administrativos, preparándose para asumir responsabilidades mayores en el futuro. El lamentable suceso de la muerte de su padre en el año 124 después de Cristo lo colocó en una posición de mayor prominencia dentro de la aristocracia romana, allanando el camino para su eventual ascenso al trono imperial. Infancia y educación. Marco Aurelio nació el 26 de abril del año 121 después de Cristo en Roma, en una familia de destacada posición social y política. Su ascendencia se remonta a antiguas familias patricias romanas, lo que le otorgó un linaje prestigioso desde su nacimiento. Su padre, Marco Anio Vero, ocupó importantes cargos en el gobierno romano, y su abuelo, Marco Anio Vero, fue cónsul en el año 97 después de Cristo. Desde temprana edad, Marco Aurelio mostró un interés excepcional por el conocimiento y la sabiduría. Su educación estuvo marcada por una amplia gama de disciplinas, desde la filosofía hasta la literatura y la política. Fue instruido por destacados mentores y maestros, entre los cuales se destacó Junio Galión, un filósofo estoico que ejerció una profunda influencia en la formación intelectual de Marco Aurelio. Bajo la tutela de Galión, Marco Aurelio se sumergió en el estudio de la filosofía estoica, una corriente filosófica que enfatizaba la búsqueda de la virtud, el autocontrol emocional y la aceptación serena de las circunstancias de la vida. Esta filosofía resonó profundamente en Marco Aurelio y se convirtió en una guía fundamental para su comportamiento y toma de decisiones en años posteriores. Además de su formación filosófica, Marco Aurelio también se dedicó al estudio de la literatura clásica, las artes y la política. Esta educación integral le proporcionó una base sólida para enfrentar los desafíos y responsabilidades que le aguardaban en el futuro, preparándolo para convertirse en uno de los emperadores más ilustres y reflexivos de la historia romana. Ascenso al trono. La sucesión de Marco Aurelio al trono imperial fue el resultado de una transición planificada y suave tras la muerte de su predecesor Antonino Pío, en el año 161 después de Cristo. Antonino Pío había sido un emperador conocido por su gobierno pacífico y administración eficiente, y su muerte dejó a Marco Aurelio como heredero designado y heredero adoptivo. Marco Aurelio, junto con Lucio Vero, su cuñado y coemperador, quien asumió este papel como coemperador en el año 161 después de Cristo, marcando así el inicio de su reinado. Durante los primeros años de su gobierno, Marco Aurelio enfrentó varios desafíos, tanto internos como externos. Sin embargo, su enfoque en mantener la estabilidad y la continuidad en las políticas establecidas por Antonino Pío fue evidente desde el principio de su reinado. Una de las primeras acciones de Marco Aurelio como emperador fue confirmar a muchos de los funcionarios clave que habían servido bajo Antonino Pío, lo que contribuyó a mantener la estabilidad y la eficiencia en la administración imperial. Además, mantuvo una política de consulta y colaboración con el Senado romano, buscando su consejo en asuntos importantes y trabajando en estrecha colaboración con los senadores para abordar los desafíos y oportunidades que enfrentaba el imperio. En cuanto a la política exterior, Marco Aurelio enfrentó amenazas significativas en las fronteras del imperio, incluyendo incursiones de tribus bárbaras y conflictos con los partos en el este. Su enfoque en fortalecer las defensas fronterizas y mantener la cohesión interna del imperio
fue fundamental para enfrentar estas amenazas y preservar la seguridad y la integridad territorial de Roma. Filosofía estoica en la vida y gobierno de Marco Aurelio. La filosofía estoica tuvo un impacto profundo en la vida y gobierno de Marco Aurelio, quien se considera uno de los principales exponentes del estoicismo en la historia. Desde su juventud, Marco Aurelio se sumergió en los principios de esta filosofía, que enfatizaban la búsqueda de la virtud, el autocontrol emocional y la aceptación serena de las circunstancias externas. Uno de los aspectos más destacados de la filosofía estoica en la vida de Marco Aurelio fue su enfoque en la virtud y la moralidad. Para los estoicos, la virtud era el bien supremo y la base de una vida plena y significativa. Marco Aurelio aplicó estos principios en su propia conducta, buscando siempre actuar de manera justa, equitativa y ética en todas sus decisiones y acciones como emperador. La idea de la aceptación serena de las circunstancias también fue fundamental en la filosofía estoica de Marco Aurelio. Enfrentó numerosos desafíos y crisis durante su reinado, incluyendo conflictos militares, presiones políticas y problemas internos en el imperio. Sin embargo, su enfoque estoico le permitió mantener la calma y la claridad mental incluso en momentos difíciles, buscando siempre encontrar la mejor manera de actuar en medio de las adversidades. Los escritos filosóficos de Marco Aurelio, especialmente sus meditaciones, reflejan su profunda comprensión y aplicación de los principios estoicos en su vida diaria y en su gobierno. En estas meditaciones, Marco Aurelio reflexiona sobre temas como la virtud, la impermanencia de la vida, el autocontrol y la aceptación de la realidad tal como es. Sus pensamientos filosóficos son una ventana a su mente estoica y ofrecen valiosas lecciones sobre cómo enfrentar los desafíos de la vida con sabiduría y serenidad. Desafíos y crisis. Durante el reinado de Marco Aurelio, el Imperio Romano enfrentó una serie de desafíos y crisis tanto internas como externas, que pusieron a prueba su habilidad de liderazgo y su capacidad para manejar situaciones difíciles con sabiduría y determinación. Guerras y conflictos externos. Uno de los desafíos más significativos que Marco Aurelio enfrentó fueron las continuas guerras y conflictos en las fronteras del imperio. En el este, las campañas militares contra el Imperio Parto exigieron una atención constante y recursos significativos. Las tensiones en las fronteras germánicas también generaron conflictos prolongados, especialmente con tribus como los marcomanos y los cuados. Marco Aurelio adoptó una estrategia de defensa activa y fortificación de las fronteras para proteger el imperio de las incursiones bárbaras y las amenazas externas. Sin embargo, estos conflictos requerían un esfuerzo militar sostenido y pusieron a prueba los recursos y la capacidad logística del imperio. Crisis internas. La peste antonina. Una de las crisis más devastadoras durante el reinado de Marco Aurelio fue la peste antonina, que estalló en el año 165 después de Cristo y se extendió por todo el Imperio Romano. Esta epidemia, posiblemente de origen viral, causó estragos en la población y debilitó significativamente la capacidad del imperio para enfrentar otros desafíos. El manejo de la peste antonina fue un desafío monumental para Marco Aurelio y su gobierno. Se implementaron medidas de cuarentena, atención médica y gestión de recursos para hacer frente a la propagación de la enfermedad y mitigar sus efectos devastadores en la población. El enfoque de Marco Aurelio. Ante estos desafíos, Marco Aurelio demostró un enfoque resiliente y pragmático. Su liderazgo durante las guerras germanas y las campañas en el este se caracterizó por una combinación de diplomacia, estrategia militar y gestión de recursos. Mantuvo la cohesión del ejército romano y buscó soluciones políticas duraderas para estabilizar las fronteras del imperio. En cuanto a la peste antonina, Marco Aurelio adoptó medidas rápidas y decisivas para contener la propagación de la enfermedad y proporcionar asistencia a los afectados. Aunque la epidemia causó estragos, su liderazgo durante esta crisis contribuyó a minimizar el impacto y mantener la estabilidad interna del imperio. Legado de Marco Aurelio. El legado de Marco Aurelio en la historia romana y occidental es profundo y perdurable. Aunque su reinado estuvo marcado por desafíos y crisis, su legado se define por su sabiduría filosófica, su liderazgo en tiempos difíciles y su contribución al desarrollo del pensamiento estoico. En primer lugar, Marco Aurelio es recordado como uno de los emperadores más filosóficos y reflexivos de la historia romana. Sus escritos,
especialmente las meditaciones, se convirtieron en una fuente de inspiración para generaciones posteriores, tanto en el ámbito militar y político como en el filosófico y ético. Sus reflexiones sobre la virtud, la impermanencia de la vida y el autocontrol continúan siendo relevantes en la actualidad y han influido en el pensamiento de numerosos filósofos y líderes. Además, el legado de Marco Aurelio se extiende a su enfoque en el gobierno y la administración. Aunque enfrentó desafíos significativos durante su reinado, su pragmatismo y su habilidad para mantener la estabilidad del imperio son reconocidos como contribuciones importantes a la historia romana. Su colaboración con el Senado y su atención a las necesidades del pueblo romano también son aspectos destacados de su legado como emperador. Muerte y transición del imperio. La muerte de Marco Aurelio en el año 180 después de Cristo marcó el final de una era en el Imperio Romano. Su sucesión fue asumida por su hijo Cómodo, cuyo reinado se caracterizó por la corrupción, la decadencia y la inestabilidad política. La transición de Marco Aurelio a Cómodo simbolizó el comienzo de un periodo de declive para el Imperio Romano, conocido como la crisis del siglo III. Durante esta época, el Imperio Romano enfrentó numerosas amenazas internas y externas, incluyendo invasiones bárbaras, crisis económicas y conflictos políticos. La falta de liderazgo efectivo y la corrupción en el gobierno contribuyeron al debilitamiento del imperio y eventualmente condujeron a su división y caída en el año 476 después de Cristo. A pesar de los desafíos que enfrentó el Imperio Romano después de la muerte de Marco Aurelio, su legado como filósofo y emperador ha perdurado a lo largo de los siglos. Su influencia en la cultura, el pensamiento y la ética sigue siendo relevante en la actualidad, lo que demuestra el impacto perdurable de su vida y obra en la historia occidental. Conclusión. La vida y legado de Marco Aurelio ofrecen una fuente inagotable de reflexiones y lecciones que siguen siendo relevantes en la actualidad. Como emperador filósofo, su enfoque en la virtud, la sabiduría y el autocontrol sigue inspirando a personas en todo el mundo, independientemente de su contexto histórico o cultural. Aquí algunas reflexiones finales sobre Marco Aurelio y su relevancia en la actualidad. Sabiduría filosófica. Marco Aurelio nos enseña la importancia de la reflexión y el autoconocimiento. Sus meditaciones son una invitación a explorar nuestras propias virtudes y defectos y a buscar la sabiduría como un camino hacia una vida más plena y significativa. Resiliencia en la adversidad. A través de las guerras y crisis que enfrentó, Marco Aurelio demostró una resiliencia notable. Su enfoque en mantener la calma y la serenidad en tiempos difíciles nos recuerda la importancia de la fortaleza mental y emocional para superar los desafíos de la vida. Ética y liderazgo. Como líder, Marco Aurelio enfatizó la importancia de la ética y la justicia en el gobierno. Su colaboración con el Senado y su atención a las necesidades del pueblo romano son ejemplos de un liderazgo responsable y comprometido con el bienestar de la sociedad. Aceptación de la realidad. La filosofía estoica de Marco Aurelio nos enseña a aceptar la realidad tal como es, sin resistencia ni queja. Esta actitud nos invita a enfrentar los desafíos con serenidad y a encontrar soluciones prácticas en lugar de lamentarnos por lo que no podemos cambiar. En la actualidad, las enseñanzas de Marco Aurelio son especialmente relevantes en un mundo marcado por la incertidumbre, la complejidad y el cambio constante. Su enfoque en la autodisciplina, el control emocional y la búsqueda de la virtud ofrece un marco valioso para aquellos que buscan mejorar como individuos y como líderes en sus comunidades. El legado de Marco Aurelio trasciende su época y continúa inspirando a personas de todas las edades y contextos culturales. Su vida y filosofía nos recuerdan la importancia de la introspección, la resiliencia y la búsqueda constante de la sabiduría en nuestro viaje hacia una vida plena y significativa. Si te ha gustado este contenido sobre Marco Aurelio y su legado, te invito a dejar tus comentarios y compartir tus reflexiones. Además, suscribirte al canal para no perderte futuros videos y darle like si consideras que este contenido te ha sido útil e interesante. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido que te inspire y motive en tu camino hacia una vida más sabia y plena.